el asesinato del líder ayánica Santiago Contoricón Antúnez, ocurrido en Satipo, el Ministerio del Interior ofrece hasta 150.000 soles por información que permita capturar a los responsables. 600 puestos laborales ofreció el Ministerio de Trabajo durante la inauguración del nuevo Centro de Empleo de Lima Metropolitana. Entidad brinda también orientación vocacional y asesoría a emprendimientos. El Instituto de Defensa Civil alerta para mañana martes presencia de lluvias extremadamente intensas en Piura, Tumbes y también Lambayeque. Jefe del INDECI invocó a residentes a evacuar zonas vulnerables y a acudir a los albergues. Y atención, porque desde hoy están prohibidos en el distrito de Santiago de Surco los limpiaparabrisas y lavadores de carros. Quienes incumplan medidas serán sancionados con multas de hasta 1.700 soles. Muy bien, y ahora les informamos que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo pone a disposición de la ciudadanía decenas de oportunidades laborales tras la reinauguración de su centro de empleo. Por otro lado, el titular del sector, Alfonso Adriancén, consideró como no saludable el paro anunciado en Piura. Veamos. Se trata de modernas instalaciones que se han reacondicionado después de casi 3 años de pandemia. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo reinició las actividades presenciales en su centro de empleo en Lima, luego de casi 3 años de brindar un servicio virtual. Aquí, más de 600 oportunidades laborales se pondrán a disposición de la ciudadanía. En total, 12 servicios que ofrecer. Tanto bolsa de empleo, certificado único laboral, orientación también para jóvenes, orientación vocacional, una serie de servicios que el ciudadano puede entender también para un futuro emprendimiento. El horario de atención es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde de forma presencial y virtual, y sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde solo de forma digital. El titular del sector, Alfonso Adriancén, resaltó la alianza con autoridades locales para la promoción del empleo digno. Son 13.000 posiciones laborales las que se han ofertado en distintas ferias que hemos realizado gracias a una alianza estratégica con gobiernos locales. En las próximas semanas estaremos en 4 nuevos distritos y así iremos ampliando la oferta. Por otro lado, consideró como no saludable al paro regional anunciado por autoridades en Piura. Nosotros somos un país descentralizado, pero parece que para algunos descentralizarse a veces conviene y a veces no conviene. Y ellos gozan de un presupuesto asignado para emergencias y solo han ejecutado el 15% de lo que ya deberían haber ejecutado. Adriancén destacó que ministros de Estado se encuentran atendiendo diversas zonas de emergencia en el país. Pidió a autoridades locales realizar un trabajo en conjunto. Muy bien, les informamos ahora que el Ministerio del Ambiente condenó el asesinato del líder ayánica Santiago Contoricón Antúnez. Precisamente esto, ahí estamos apreciando su imagen, ¿no? Su fotografía. Este hecho ocurrido el fin de semana en la provincia de Satipo, en Junín. La cartera expresó su solidaridad y extendió sus condolencias a los deudos del defensor ambiental. En la misma línea se expresó la Defensoría del Pueblo, que reprobó el crimen suscitado en la misma vivienda de Contoricón en el centro poblado de Ocopa. Asimismo, exhortó a la Fiscalía a desarrollar una investigación célere para identificar y sancionar a los responsables, así como a activar la unidad de asistencia a víctimas y testigos. Además, la Defensoría subrayó que se requiere que la Policía Nacional redoble la seguridad en la zona. Muy bien, amigos, vamos a compartir con todos ustedes, con todo el país, una información que viene desde el Ministerio del Ambiente, ¿no? Ahí estamos apreciando la comunicación del Ministerio del Ambiente. Vamos a dar cuenta, ahí señala: el Ministerio del Ambiente condena el asesinato del reconocido líder ayánica Santiago Contoricón Antúnez, ocurrido en la provincia de Satipo, Junín. Asimismo, expresa su solidaridad y extiende sus condolencias a los deudos del defensor ambiental. Muy bien, de la misma manera también se ha pronunciado el Ministerio del Interior y otras instituciones que lamentan en general el asesinato, el crimen contra este líder ayánica en su propia casa, ¿no? Esto en la comunidad de Ocopa, en Satipo, Junín.
Amigos, y para poder conocer más sobre el tema, ¿no?, que es básicamente este crimen, el asesinato contra el líder indígena Ashánica, que por cierto en los últimos 2 años se ha reportado la muerte de al menos 20 líderes indígenas en nuestro país. Hoy se suma uno más y por lo que se pide pues la investigación y que se pueda dar con los responsables. Para conocer el contexto, cómo se da este crimen, porque han habido tal vez amenazas previas, vamos a conversar con Ivette Sierra. Ella es periodista de investigación en temas ambientales de Mongabay, es un portal web de noticias ambientales y también de conservación. ¿Cómo estás, Ivette? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Romy. Un gusto estar acá. Muy bien, muchísimas gracias por estar en Economía Verde y también compartir y la posibilidad de poder compartir con todo el país la situación en la que se encuentran no solamente las comunidades indígenas, sino también los que los representan, que son sus líderes, ¿no?, en la defensa de sus propias áreas, en la defensa de sus recursos naturales. ¿Cómo se da finalmente la muerte del líder indígena o el líder Ashánica Santiago Montoricón Antúnez? Más aún cuando él antes ha sido vocero en denunciar diversas amenazas de muerte contra sus colegas, líderes indígenas como él, denunciando la presencia y el avance del narcotráfico en diversos sectores de la Amazonía. Mira, la información que se tiene hasta el momento es que él fue asesinado el sábado por la noche, el sábado 8 de abril, en su casa, ¿no? Que los asesinos llegaron hasta su casa y le dispararon ahí. La organización Ashánica de Río Tambo, porque esto fue en la comunidad Puerto Copa, donde él vivía, que queda justamente en Satipo, en el distrito de Río Tambo, en la selva central de Perú. La organización indígena Ashánica de Río Tambo ha emitido un comunicado en el que dice que ellos llevan ya varios años enfrentando a lo que es el narcotráfico y el avance de cultivos ilegales en los territorios indígenas, que incluso en algunas ocasiones han decomisado cargas de cocaína que transitaban por sus ríos. Y entonces ¿Ellos mismos o en alianza con las autoridades? Bueno, según el comunicado, ellos han a veces intervenido, a veces en coordinación con la policía, que incluso han entregado estas cargas a la policía y que, bueno, vienen enfrentando desde hace varios años este problema del narcotráfico que sabemos que en la selva central está extendiéndose. Claro, es que un crimen es la manifestación tal vez ya extrema, ¿no?, de una serie de amenazas, ¿no?, una serie de lucha constante en la que ellos arriesgan sus vidas en defensa de sus propios recursos naturales, porque esto no es de ahora. Estábamos hablando al inicio de tu presentación compartida con todo el país, al menos 20 muertes de líderes indígenas. Entonces, no llegan o de repente estas personas terminan siendo un obstáculo a los intereses ilegales, ¿no?, de estos malos, de estas personas detrás de estas actividades. Sí, lo que tú dices es así. Tenemos la información y, bueno, se ha estado reportando desde el año 2020 varios asesinatos, ya llegan casi a 20, como mencionas. Y principalmente han sido casos relacionados o que vienen de actividades ilegales, ¿no? Hablamos de narcotráfico, hablamos de minería ilegal, hablamos de usurpación de tierras, invasiones de territorios de pueblos indígenas y bueno, los defensores ambientales y los líderes indígenas llevan años enfrentándose a estas mafias y además luchando por sus territorios, por la titulación de sus tierras, para eliminar o para erradicar a estas organizaciones criminales que ingresan a sus territorios y también pidiendo protección, ¿no? Sabemos que hay un mecanismo desde el Estado para protegerles, pero que efectivamente no siempre se da esta protección. ¿Cuál es ese mecanismo? Bueno, es un mecanismo del Ministerio de Justicia. Creo, exacto, ¿no? Sí. Es un mecanismo del Ministerio de Justicia. Pero se dijo que se había desactivado. ¿Está activo? ¿Qué se sabe? No, es un mecanismo activo. Incluso el Ministerio de Justicia y todo este organismo que está formado por varias instituciones tiene una relación de personas amenazadas que superan el centenar de personas, ¿no?, entre líderes y defensores ambientales. Pero en la práctica aún hay muchos
deficiencias, aún hay muchos temas por resolver en la práctica, ¿no? Y bueno, los líderes indígenas siguen permanentemente amenazados. Claro, es un poco más compleja la situación, ¿no? Porque ellos se desarrollan en sus comunidades, ¿no? Desarrollan su vida de manera normal, se podría decir. Están rodeados de repente de otros integrantes de su propia comunidad, pero más allá, mayor resguardo no hay, ¿no? Entonces, es un tema bastante complejo y una lucha constante de todos los días. Entonces, la exposición está allí. Cuéntanos también, Ivette, para conocer un poco más sobre el que fuera asesinado el día sábado, este líder ayánica, el señor Santiago, específicamente Santiago Montoricón Antúnez. ¿Quién era él? Porque también se sabe de que él ha sido un ex consejero regional, ¿no? Por Junín. Sí, se sabe que él ha sido alcalde de Río Tambo, del distrito de Río Tambo, ha sido consejero regional. Y además, bueno, él es dirigente de las autodefensas de Río Tambo, pero además, durante la época de la Comisión de la Verdad, él como líder indígena dio su testimonio ante la comisión, ¿no? En el informe final figura su testimonio en el que habla de cómo ellos padecieron todo ese tiempo y enfrentaron a Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, es un líder histórico, digamos, muy reconocido, que lleva años luchando como muchos de los que han sido asesinados, ¿no? Recordemos claro. A los 4 líderes asesinados en Sahueto. Recordemos a Arbildo Meléndez, que llevaba reclamando la titulación de Unipacuyacu, su comunidad indígena, durante varias décadas. Entonces, son líderes que vienen luchando no de ahora, sino de hace varias décadas, ¿no? Claro, pero ¿y cómo debemos entender, Ivette, como sociedad, nosotros como ciudadanos, en tu caso como periodista de investigación, en general todo el país, que tengamos que reportar este tipo de sucesos? ¿Cómo para sacar del camino, frente a los intereses ilegales, terminan asesinando, terminan quitándole la vida a un personaje que no hace más que defender sus propias comunidades, defender derechos, porque hay muchos reclamos de por medio, hay un tema de también ausencia, ¿no?, de muchas instituciones de apoyo para ellos? Sí, y tengamos en cuenta que si bien cuando hay un asesinato todos reaccionamos, debemos pensar que son comunidades que viven permanentemente amenazadas, ¿no? Amenazadas por las economías ilegales, amenazadas porque ingresan a sus territorios, porque van perdiendo territorio, que es su forma de vida, de subsistencia, y además, en el caso de narcotráfico, minería ilegal, porque no solamente hay atentados directos contra la vida, sino hay temas de contaminación, ¿no?, por los insumos químicos. Entonces, debemos ver y pensar que son compatriotas y que son comunidades que viven en permanente amenaza, ¿no? Claro. Y que realmente se deben reforzar los mecanismos que existen y tomar mayores acciones para ¿Por dónde vendría el poder reforzar estos mecanismos de apoyo para ellos? ¿Por dónde va esa línea de ayuda? Bueno, desde el Estado se debe reforzar todos los mecanismos que sean posibles, se deben tomar todas las medidas adecuadas, se deben, digamos que, apoyar no solamente la lucha de estos líderes ambientalistas y de estos líderes indígenas, sino las demandas que tienen, como por ejemplo la titulación de sus territorios, ¿no? O enfrentar de forma más organizada y, digamos, más amplia todas las economías ilegales que se están moviendo en nuestro país, ¿no? Y no solamente hablamos de la selva central, hablamos de regiones, de las regiones amazónicas como Ucayali, Madre de Dios, Loreto. O sea, hablamos de una extensión muy grande de nuestro país donde están funcionando estas economías ilegales. Claro. Ahora, Ivette, compártenos por favor sobre esta zona de operación, ¿no?, donde radicaba el líder indígena o el líder ayánica Santiago Montoricón. ¿Cómo se maneja, cómo se entiende dentro de lo que es la ruta en producción, ¿no?, de la droga? Estamos hablando del sector de Puerto Copa, Junín,
porque al menos es lo que se presume, ¿no? En primera instancia. O sea, de hecho hay un trabajo de investigación por parte de la policía, pero ya por el entorno familiar, por las mismas amistades señalan de que el narcotráfico podría, o no, personas involucradas a esta actividad ilegal podrían estar detrás de la muerte de Montoricón. Cuéntanos un poco el sector donde él se desplazaba, lo que él buscaba, ¿no es cierto?, defender o proteger. Bueno, Puerto Copa y toda la selva central, parte de la selva central forma parte de lo que conocemos como el Braem, ¿no? Que es una zona durante muchos años que ha estado ocupada por el narcotráfico y que sigue estando ocupada, pero además no solamente pensamos en esta zona que con ríos por donde se desplaza, como comentan las organizaciones indígenas, cargas de droga, sino también que esto ha ido avanzando, ¿no? Y entonces tenemos la selva central donde está las regiones de Junín, la región de Pasco, la región de Huánuco, y esto ha ido creciendo hacia la región Ucayali. Entonces hablamos de una extensión bien grande de varias regiones, por lo menos 4 regiones en el centro del país, en la zona amazónica del país, donde se está desarrollando esta actividad ilegal. Ahora, ¿esto solamente es como una ruta de paso, es una zona de producción, de cultivo de hoja de coca? ¿Qué es lo que se sabe con certeza? Bueno, en investigaciones que hemos hecho y viajes a la zona que hemos hecho, hemos llegado a lugares como la comunidad de Puerto Nuevo, que está entre Huánuco y Ucayali, donde han invadido sus territorios, sus bosques, han talado los bosques y han sembrado cultivos de coca. Entonces hablamos de cultivos ilegales de coca, hablamos de muchas de las veces que hemos reporteado en estas zonas complicadas. Los mismos comuneros, los mismos líderes indígenas nos han contado que han llegado a zonas donde había laboratorios de elaboración de cocaína. E incluso varias veces hemos reporteado también y hemos publicado sobre pistas de aterrizaje. Entonces, hablamos de todos los componentes de este... Que se va afianzando, ¿no? Porque estamos hablando de pistas de aterrizaje clandestinos. Hemos visto cómo la policía trabaja en poder neutralizar, ¿no?, estos pasos. Sin embargo, sabemos que también intervienen ahí personas que a cambio de dinero, obviamente, facilitan la labor en lo que es el traslado, ¿no? El cultivo, después la producción y el traslado de la droga, finalmente. Y como mensaje, pues, terminan asesinando a quienes les resultan... quienes dan un obstáculo, creo que es el término adecuado, ¿no? Quienes van en contra de sus propias actividades, y hoy tenemos que reportar la muerte de este líder ayánica, finalmente. Cierto, es que, como mencionas, quienes van enfrentándose a este tipo de actividades, finalmente ponen su vida en riesgo, ¿no? Muy bien, ahora... en realidad es una sumatoria de varias actividades ilegales, ¿no? Porque tú nos mencionabas el caso Sahueto, amigos televidentes, es un caso bastante emblemático, ocurrió en el año 2014, ¿no? Que fue la muerte de 4 líderes indígenas, no estamos hablando de 1, sino 4. Hubo sentencia, ¿no?, para los implicados, y se descubrió en todo el proceso que quienes estaban detrás de la muerte de estos 4 líderes indígenas de estas comunidades fueron empresarios madereros. Estamos hablando de que ya no es el narcotráfico, sino también estamos hablando de tala ilegal, ¿no? Entonces, por eso que hay una sumatoria de varios ilícitos, ¿no? Varias actividades que van en esa línea: narcotráfico, minería ilegal, tala. Entonces nos preguntamos cómo se encuentran los líderes indígenas, cómo ellos desarrollan su labor en proteger sus comunidades, si al final solo basta un poco de dinero para contratar sicarios y acabar con la vida de estos, y al final su lucha se ve interrumpida. Y finalmente, como mensaje también, ¿tú quieres hacer esto? Ahí está el final, ahí está la muerte, ¿no? Que es lo que ha pasado ahora. Sí, efectivamente. Si recordamos a Hueto, y estamos hablando del 2014, hace casi 10 años... ¿Ha habido sentencia ahí? Ha habido ya una sentencia que ha salido ahora en marzo, hace poco, en el que se ha sentenciado a 28 años de prisión a los autores. ¿Autores materiales o intelectuales también? Ambos. ¿Y eran empresarios madereros? Exacto. Entonces, todo
digamos, las denuncias iniciales en Sahueto era por tala ilegal y venían años denunciando, ¿no? Hasta que ocurrieron los asesinatos. Y vemos que en el juicio se ve que hay empresarios madereros relacionados con este crimen que ahora están sentenciados. Entonces, es una sumatoria, ¿no? Hablamos de tala ilegal, hablamos de narcotráfico, hablamos de minería ilegal, hablamos de usurpación de tierras o invasiones de territorio o tráfico de tierras, claro, ¿no? Entonces, hablamos de una sumatoria de actividades que están... Muy bien, estamos hablando de empresarios madereros, lo que es la tala ilegal, ¿no? La Eso hay tala que ilegal, hacer sí. la precisión, tal vez. Sí, ¿no? empresarios madereros relacionados con tala ilegal, ¿no? Ujú. ¿Qué otros casos también emblemáticos, Ivette, que puedas compartir y que de repente han podido llegar a tener sentencia, que se ha podido resolver los casos? Porque tú sabes que justicia que tarda no es justicia. Y hay muchos casos, muchos asesinatos que todavía sus familiares están esperando que se puedan dar realmente con los asesinos, ¿no? De todas estas víctimas. Bueno, sentencia en realidad la que acaba de haber con Sahueto y que es sentencia en primera instancia, o sea que están apelando a la sentencia, ¿no? Ahora hay que seguir el juicio para ver si realmente se ratifica esta sentencia. Pero tenemos el caso de Arbildo Meléndez, que llevaba también años denunciando amenazas y reclamando por titulación de su territorio y que ha sido el asesinato en el 2020 y hasta ahora no existe ninguna sentencia ni se avanza en el proceso. Tenemos el caso de un líder ambientalista en Madre de Dios que fue asesinado en el 2021, que también llevaba años denunciando y que tampoco se tiene avances, ¿no? Entonces, realmente no hay muchos casos en los que se ve avance. Claro, lo que da cuenta es de la falta de celeridad, ¿no? A veces es lamentable tener que compartir o tener que dar a conocer estas informaciones porque a veces la distancia hace que sea menos mediático el caso, ¿no? Entonces que se demore tal vez en poder resolver o poder hallar los culpables, que no debería ser así, porque todos tenemos derecho, los familiares, a poder hallar justicia, ¿no? En poder encontrar a los responsables de estos crímenes. Entonces, según también el último censo que quería compartir con nuestro público, Ivette, es que según el Censo Nacional de 2017, casi 6 millones de personas se autoidentifican como parte de los 55 pueblos indígenas existentes en el Perú. Territorialmente, la mayor parte de la población indígena amazónica se ubica en las zonas rurales. Entonces estamos hablando de 6 millones de peruanos. 6 millones de peruanos, cada uno representados por sus líderes indígenas que defienden sus derechos, la titulación, la defensa de sus propios recursos, el tema, la afectación medioambiental. Pero ¿qué pasa si en el camino se van eliminando a los líderes? ¿Cómo se quedan estas poblaciones mucho más vulnerables del estado en el que ya se encuentran? Entonces, nos hablabas de este mecanismo de protección del Ministerio de Justicia. De repente, habría que ponerle mucho más énfasis, ¿no? Porque están sucediendo estos casos, pero de repente de manera multisectorial con otros sectores, con otras áreas también de apoyo. ¿Qué crees tú que pueda funcionar mejor en poder darle este soporte, este respaldo a los líderes indígenas? Bueno, sí, un trabajo más multisectorial a nivel de todas las instituciones del Estado en coordinación con los gobiernos regionales. También, no sé, digamos que enfrentar un poco la corrupción que existe, ¿no? Porque hay sectores y hay muchas denuncias en que hablan de que, bueno, se denuncia pero nunca se hace nada porque existe corrupción en diferentes sectores. Entonces, ese también es un tema que debe preocuparnos. Y quizás claro, internacionalmente también ver el Acuerdo de Escazú, ¿no? Que es un acuerdo a nivel regional de toda América Latina que ha nacido para brindar de alguna forma mayor protección a los líderes ambientales, a los defensores ambientales, y que no ha sido ratificado en el Congreso, que más bien ha sido archivado, ¿no? Sí. Y que se viene ya desde, esto fue hace varios años, y se viene pidiendo y se viene presentando, las organizaciones civiles vienen pidiendo que se discuta y que se ratifique, porque el Estado firmó
el acuerdo de Escazú, pero no ha sido ratificado en el Congreso. Así es, tú has tocado algo importante, que es la corrupción. No, hace poco vimos también cómo se asesinaron a 8 policías, recordarás, en la zona de la convención en Cusco. Luego, tras un trabajo de la Policía Nacional, se dio a conocer que estaban involucrados personal del Ejército, ¿no? Personal de instituciones armadas que habían facilitado precisamente esta labor de los narcoterroristas a cambio de dinero. Entonces estamos viendo cómo el narcotráfico corrompe conciencias, corrompe funcionarios, corrompe a los mismos servidores públicos, como rompe a personal de las Fuerzas Armadas que se entiende han sido formados precisamente bajo una mística muy patriota, muy de defensa del país. Entonces imaginemos, traslademos toda esta problemática a regiones como Junín, ¿no es cierto? Entonces, por eso que la vía de un líder indígena pues puede desaparecer prontamente, porque hay del otro lado la otra, este potencial o este aparato muy fuerte que maneja dinero y que simplemente basta, como señalaba yo hace un momento, contratar sicarios y sacarlo del camino y ya. Y mientras tanto, ¿quién suple ese lugar? ¿Quién? Si están las amenazas, si están las represalias de por medio, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer frente a esta realidad cuando está la corrupción, como tú bien señalas, de por medio también? Sí, bueno, seguir haciendo este llamado a las instituciones del Estado para que se enfrente la corrupción, se pueda luchar contra la corrupción y se pueda seguir enfrentando todo este tipo de actividades ilegales que están acabando con los bosques y con los líderes indígenas en el país. Muy bien, ¿y cómo vamos a nivel región? Estamos Perú, pero ¿cómo va la situación? Porque el narcotráfico también está presente de manera muy fuerte, latente, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia y en otros países también. Sin embargo, el Perú, ¿cómo va en qué estado de vulnerabilidad se encuentran sus líderes indígenas en lo que es la defensa de sus tierras y también con la presencia del narcotráfico y otras actividades ilegales? Bueno, a nivel región estamos también, digamos, bastante preocupados. Tenemos que estar en Perú porque en todos los, digamos, los informes anuales de las organizaciones que ven temas de derechos humanos y defensores ambientales, pues Perú siempre figura dentro de los países de Latinoamérica que han tenido asesinatos. Bueno, Colombia y Brasil son los países con mayor cantidad de asesinatos en nuestra región. También está México. Pero digamos que Perú en los últimos años forma parte de este ranking preocupante, ¿no? Muy bien, por lo pronto nos sumamos, Ivette, creo que todo el país en poder hacer este llamado a la policía a que la labor que viene desarrollando, porque ya se ha desplegado un equipo de policías, la División de Homicidios, a este sector en poder identificar, ¿no?, a los responsables, que es lo primero que todos pedimos, que se pueda hallar a los responsables y de ahí iniciar esta línea de investigación para poder dar realmente con los autores intelectuales, porque no se puede permitir que este crimen pues quede impune, ¿no? Por más distante, por más que sea de una comunidad indígena, todas las vidas en general nos deberían de importar. Y para eso estamos aquí, para que podamos unirnos todos y visibilizar este tema y que la muerte o el crimen, ¿no?, del señor quien en vida fue Santiago Montoricón Antúnez, o Contoricón Antúnez, no quede impune, ¿no?, que es lo que básicamente queremos solicitar. Ivette, estamos nosotros estamos compartiendo con todo el país la página web que es mongabay.com, que es el portal web de noticias ambientales y también de conservación. Ahí podemos encontrar mayor información, no solamente relacionada a este tema, sino todo lo que concierne a esta línea de investigación que ustedes desarrollan. Sí, efectivamente, en Mongabay investigamos, por un lado, todos los delitos ambientales que existen, no solamente en Perú, hablamos de toda la región, porque es un portal de noticias de toda Latinoamérica. Además, también tenemos información sobre diversos temas ambientales, sobre lo que pasa en los bosques, lo que pasa en los océanos, sobre
eventos científicos o avances científicos, entonces sí, ahí podemos encontrar toda la información relacionada con el medio ambiente y con la ciencia. Muy bien, Ivette, muchísimas gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a comprender un poco más la situación en la que se encontraba o el trabajo que desarrollaba este líder Ashánica, el señor Santiago Contoricón Antúnez, lamentablemente asesinado cobardemente el día sábado. Y desde aquí también nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos, a los miembros de su comunidad, y nuevamente reiterar nuestro pedido a la Policía Nacional a que pueda dar con los responsables de este horrendo crimen ocurrido en Satipo, Junín. Muchísimas gracias, Ivette. Muchas gracias. Próxima oportunidad. Hasta pronto. Muy bien, amigos, vamos a continuar con más en Economía Verde y les vamos a informar ahora que la exitosa industria del salmón en el país de Chile está vigilada. El inmenso barco Witness de la asociación Greenpeace alerta sobre el impacto de las salmoneras en el mar chileno. Los detalles a continuación. Witness de Greenpeace es una embarcación ecológica que utiliza tecnologías avanzadas para minimizar su huella de carbono y reducir el impacto ambiental de sus operaciones. Con su capacidad para navegar en aguas remotas y difíciles, está realizando una importante labor de vigilancia y monitoreo en los fiordos del sur de Chile, donde la industria salmonera ha crecido significativamente en los últimos años. Estefanía González, coordinadora de campañas de Greenpeace, comenta: La región de Magallanes hoy día es la región del país que concentra la expansión de la industria, es la región que tiene la mayor cantidad de concesiones que están en trámite, más de 80 que se suman a las más de 120 que ya están aprobadas, muchas de ellas dentro de áreas protegidas, y por eso nosotros venimos hasta acá a explorar por un lado la maravillosa biodiversidad que se pone en riesgo, pero también a evidenciar los impactos directos que genera la industria y sus pésimas prácticas de funcionamiento. Un ecosistema remoto de belleza inigualable, poblado de ballenas jorobadas, delfines, focas y leones marinos, que ambiciona la poderosa industria salmonera de Chile, el segundo exportador de salmón del mundo después de Noruega. La salmonicultura, que empezó a desarrollarse con fuerza durante la dictadura, es la tercera industria chilena que más exporta al mundo, detrás del cobre y el litio. Jocelyn Arriegada, geógrafa de la Universidad de Chile, explica: los impactos que provocan estas empresas en un sistema que está a metros de distancia. Entonces son sistemas limpios, sistemas abandonados, con toda la contaminación que ello conlleva, y las actualmente están funcionando. A través de su labor de investigación y documentación, Greenpeace espera generar conciencia y presión social para impulsar cambios en la forma en la que se lleva a cabo la producción salmonera en Chile y en otros lugares del mundo. En estos tiempos es clave conocer y entender el panorama mundial y cómo influye en nuestro país. En el IRTP seguimos fieles a nuestro compromiso de seguir brindando toda la información internacional que usted debe saber. Muy pronto, Geomundo regresará a sus pantallas por TV Perú y TV Perú Noticias. De lunes a viernes, nuestros espacios informativos se renuevan. A las 6 de la mañana, Jennifer Salazar y Jorge Bayón nos traen edición matinal. Información fresca, ágil, precisa. Todo lo que usted necesita saber para estar bien informado, lo encuentra en edición matinal. A la 1 de la tarde, Carla Jarada nos lleva a cada lugar donde está la noticia. Información en vivo, con todos nuestros equipos desde el lugar de los hechos. Edición tarde. Y a las 8 de la noche, todo el resumen informativo que usted necesita llega con Jennifer Cerecida y Nicolás Salazar en Edición Noche. Profesionalismo, criterio, veracidad. Un gran equipo trabajando día y noche para mantenerlo bien informado. Nos renovamos de lunes a viernes. Profesionales de la noticia. TV Perú, la señal que nos une. Información de primera mano, comentarios precisos, En Pared, con Lucho Trizano. La verdadera esencia del deporte. De lunes a viernes a las 9 de la noche, por TV Perú. Atención.
Las intensas lluvias han puesto en alerta a gran parte de nuestro país y protegernos debe ser nuestro mayor objetivo. Aléjate de postes y cableado eléctrico. Si el nivel del río o quebrada incrementa de manera alarmante, evacúa inmediatamente. No te detengas a grabar. No cruces calles, avenidas ni canales inundados. No manipules aparatos eléctricos si estás mojado. Si no tienes la necesidad de evacuar, quédate en casa. No abras los buzones del desagüe para eliminar el agua de la lluvia. Evita atoros y colapso del sistema de saneamiento. Amigos, somos Economía Verde. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y ahora vamos a darles a conocer una información que viene desde el Ministerio Público. Vía Twitter dan a conocer esto relacionado a la congresista Katy Ugarte. Vamos a dar lectura entonces. Dice: la Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra la congresista Jacqueline Katy Ugarte Mamani como presunta autora del delito de concusión por los presuntos cobros irregulares que había realizado a trabajadores de su despacho. Esto es lo último entonces que publica el Ministerio Público relacionado a la congresista Katy Ugarte Mamani, y es que se le va a iniciar una investigación como presunta autora por el delito de concusión por haber solicitado precisamente cobros, ¿no? Por haber realizado cobros irregulares a sus trabajadores. Muy bien, dicho esto, vamos a darles a conocer que el jefe del INDECI alertó que para este martes se prevé lluvias extremadamente intensas en Piura, Tumbes y también Lambayeque. Carlos Yáñez invocó a la ciudadanía a evacuar las zonas vulnerables y sobre todo a acudir a los albergues del lugar. Veamos. Una alerta naranja en Tumbes y Piura y parte de Lambayeque. Mañana vamos a estar en un nivel rojo, que es lluvia extremadamente fuerte en Tumbes y Piura. Y el día miércoles igualmente en esas mismas condiciones del día martes. Estas lluvias, de acuerdo a los pronósticos, se prevé que puedan continuar hasta mayo. Sí, ya hemos instalado albergues en estas zonas, hemos instalado 2 albergues inicialmente, estamos viendo para instalar un tercer albergue. El gran problema es que la población no quiere dejar sus hogares, con el temor de perder su propiedad. Acudo a la población que está en zonas no mitigables, salgan de esas zonas. Y tras el feriado largo por Semana Santa, el balneario de Chorrillos amaneció con gran cantidad de basura abandonada por los veraneantes que acudieron hasta el domingo. Desde horas de la madrugada, personal de la Municipalidad de Chorrillos inició las labores de limpieza de las playas con bolsas y escobas. Retiraron restos de comida, botellas de cerveza, plástico e incluso prendas de vestir que habían sido abandonadas en la arena. Lamentable entonces que después de haber disfrutado estos días, ¿no?, de feriado, las personas o los bañistas hayan dejado en este estado las playas de Chorrillos. Ahí estamos apreciando el trabajo de los funcionarios o el personal de limpieza de la municipalidad en las labores de poder nuevamente regresar o darle un poco de el panorama habitual que solemos ver en estas playas, pero bueno, que se ha quedado tras este fin de semana largo. Y atención también porque desde hoy limpiaparabrisas y lavadores de carros que trabajen en surcos serán sancionados con una multa de hasta 1.700 soles. Con 100 patrulleros, el distrito buscará erradicar esta actividad. Veamos. Limpiaparabrisas y lavadora de carro se acabaron en surco. O se dedica a otra actividad o verán de irse a otro distrito. Desde este lunes, los limpiaparabrisas no podrán desarrollar su labor en el distrito de Surco. De lo contrario, serán multados con 1.732 soles. La medida responde a las últimas denuncias relacionadas con estas personas. El 5 de abril, un extranjero asesinó a un chofer que se negó a pagarle. Solo 3 días después, otro limpialunas amenazó con un martillo a otro conductor. ¿Cuántos muertos más vamos a esperar hasta que los alcaldes tomemos una decisión firme? El burgomaestre Carlos Brus detalla que 100 patrulleros apoyarán en los operativos para erradicar esta actividad. Las intervenciones se realizarán en las avenidas Tomás Marzano, Ramón Castilla y las cercanas a Lóbalo Higuereta. La Policía Nacional, Interpol y Migraciones sancionarán a los infractores. Pedimos la colaboración de los vecinos para que no contraten lavadores de carro porque de esa manera están alentando que haya esa actividad. Si no hay demanda, no hay oferta.
Quienes permitan que terceros laven sus autos o limpien sus parabrisas en la vía pública también serán sancionados con multas de 495 soles. Desde el Ejecutivo aseguran que la medida es efectiva, pero piden no estigmatizar a estas personas. Creo que los señores alcaldes a nivel nacional podrían imitar y la Policía Nacional va a respaldar esta medida. No se trata de generalizar. Yo creo que muchas personas buscan un empleo y no lo obtienen de manera formal. La ciudadanía reclama mayor seguridad y en ese contexto es necesario que se hagan este tipo de acciones. Por su parte, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, propondrá ante el Consejo Metropolitano prohibir el trabajo de limpiaparabrisas en toda la capital. Muy bien, amigos, estamos en nuestro bloque Perú Sustentable y en esta oportunidad vamos a compartir con todo el país una estrategia de sostenibilidad que se trata de usar el bagazo de la caña de azúcar y poder convertirlo en adelante en empaques de alimentos. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se da también la presentación? ¿Ya lo hemos visto o no? Pues para conversar y tener más detalles sobre esto, vamos a la bienvenida a Enrique Zarco, él es director de Responsabilidad Social Empresarial de Pamolsa. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes. Hola, Romy, muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar en Economía Verde y sobre todo por ayudarnos a conocer cómo de lo que estamos apreciando aquí en la pantalla, que es el bagazo de caña de azúcar, muchos de seguro ya deben de reconocer, ¿no? Porque también es una fruta la caña de azúcar, ¿no? Sin embargo, en la producción industrial, ¿cómo el bagazo se puede convertir en empaques de alimentos? ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que has traído? Sí, tal cual. Ahí está, lo estamos viendo, los empaques de alimentos, que son estos de acá, ¿no? Estos de acá. Estos son como cartón. Bueno, son de cartón. ¿Son de cartón? Son de cartón. El de allá no, este de acá. Muy bien, cuéntanos. Sí, típicamente el bagazo de caña de azúcar es un residuo agroindustrial de la propia fabricación del azúcar que usualmente se quemaba para fabricar energía y no es muy eficiente en la generación de energía. Entonces, gracias a Propal, que es una empresa de nuestro grupo, se logra reaprovechar este residuo agroindustrial para fabricar un cartón que finalmente se convierte en un empaque para alimentos. Este cartón también sustituye los cartones tradicionales, por ejemplo, que son de fuente maderable. Claro. Entonces no necesitas talar ningún árbol para poder fabricar estos empaques. Claro, tienes el bagazo de caña de azúcar. ¿Y cómo se inició esta cadena de producción? ¿Cómo una empresa dedicada a la producción de plástico, empaques de plástico, decide virar, ¿no?, y apostar por el bagazo de caña de azúcar y crear algo mucho más sostenible? Esta es una apuesta que nosotros iniciamos en el 2017 y que lanzamos al mercado el primer producto en el 2018, inclusive antes de la ley de plástico, antes de que se discutiera la prohibición de ciertos tipos de productos, nosotros ya veíamos esto como parte de nuestra estrategia de sostenibilidad, buscando que los productos que ponemos en el mercado tengan un menor impacto ambiental. Y a la vez también siguiendo las tendencias mundiales que veíamos otros lugares como Estados Unidos, Europa, donde estos productos ya están con un mercado más maduro. Sabíamos que a esto iba el mercado peruano y apostamos, fuimos los primeros en apostar por esa línea de productos. Muy bien, ¿y cómo buscan aliados en la producción de estos empaques de alimentos? Es decir, ¿quiénes son sus aliados precisamente en poder conseguir este bagazo de caña de azúcar? ¿Cómo se inicia esta línea de producción? Nosotros somos parte de un grupo multinacional que es el Grupo Carvajal y dentro de las distintas ramas de negocio que tiene el grupo existe Carvajal Pulp y Papel, que es una empresa que justamente se dedica a fabricar este cartón, pero para otros rubros, para fabricar, por ejemplo, cuadernos, bolsas, etcétera. Entonces vimos la oportunidad de hacer esta alianza, de integrarnos con ellos para nosotros adquirir el cartón que ya fabricaban y adaptarlo para fabricar este nuevo tipo de empaques. Y desde que lanzamos estos productos también estamos yendo hacia adelante en la cadena, hacia nuestros clientes, buscando introducir esos productos que si bien tienen un sobrecosto en comparación con las alternativas existentes en el mercado, se puede asumir y dándoles estrategias y capacitaciones para que esto también tenga una adopción positiva en el mercado. Muy bien. Ahora, esto de aquí, esto me parece muy conocido. Ahí estamos, bueno, lo estoy tocando, amigos televidentes. Normalmente aquí sirven, por ejemplo, lo usan en las pollerías, ¿no? Yo lo he visto, porque antes se le daban pues en Tecnopor, imagínate. Tecnopor, totalmente dañino para la salud. Sin embargo, ahora ya muchas empresas lo han reemplazado por esto. Y el que está al costado aquí, este de acá, si lo están viendo, ese también lo he visto en las salchipapas, por ejemplo, ¿no? Muy bien.
Sí, ahí estamos viendo. ¿Cómo surge entonces, o cómo se presenta esto como alternativa de mercado y cómo ha sido recibido también? Porque de repente, si bien es cierto, está prohibido el uso del Tecnopor, pero sabemos también que al país ingresa de manera ilegal un porcentaje importante de este producto. Entonces, en el mercado tienes Tecnopor, mucho más barato, ilegal, pero más barato, ¿no? Y tienes este producto. Entonces, ¿cómo encuentran la receptividad también en poder adquirir estos productos de parte del público en general? Digamos que hay dos realidades en el mercado peruano. Por un lado tienes las grandes empresas, grandes cadenas de restaurantes, supermercados que tienen políticas de sostenibilidad y que adoptaron por el cambio proactivamente, muchas de ellas inclusive antes de la ley. Pero tenemos un mercado tradicional que todavía elige el producto más barato. Claro. Es un mercado que está muy golpeado por la pandemia y ahí todo el panorama, la crisis política y económica que venimos atravesando, y busca el producto más barato y encuentra el Tecnopor en el mercado que entra como contrabando, que se sigue fabricando de manera ilegal. Entonces, en este mercado todavía la adopción no ha sido tan positiva como esperábamos, pero vemos que es como una bola de nieve y cada vez va creciendo, va creciendo, va creciendo. También al consumidor peruano muy tradicional le costó un poco hacer el cambio de un material que ya conocía a un material nuevo, y el cartón tiene la mala creencia de que no es resistente o no es resistente con los plásticos, pero estos productos son totalmente aptos para contener alimentos, claro. Son seguros, son buenos con el medio ambiente y son muy funcionales. Van a permitir que el delivery, el pollo a la brasa, el chifa, el menú que te llevas a tu casa llegue en buen estado y lo puedes consumir dentro del mismo empaque inclusive. Claro. Ahora, pero ¿cómo poder identificarlos? Porque este podría ser también otro tipo de cartón, ¿no? Pero este es de bagazo de caña de azúcar. Sí. ¿Tiene alguna forma de poder diferenciarlo? Sí. Al momento de poder elegirlo, digo, ¿no? Sí, el color tradicional que tiene es el color que obtiene del propio bagazo de caña de azúcar. Nosotros no utilizamos químicos ni blanqueadores en la fabricación de ese cartón. De esa manera también reducimos el impacto del medio ambiente. O sea, solo reconocerlo por el color. Por el color, sí. Y hay que también ver las marcas, esos son de la marca Bioform, que es con la marca con la que estamos saliendo al mercado, porque también en el mercado en el que estamos hay mucho fabricante informal que utiliza cartón que no es apto para alimentos y que finalmente... ¿Pero qué? ¿Cartón blanco? ¿Cómo? Cartón de todo tipo. Cartón de tipo blanco, lo pueden imprimir, claro. No sabemos la procedencia. Ese no es entonces, ese no es el... Puede ser también, hay cartón maderable apto, pero hay mucho en el mercado peruano muchos fabricantes pequeños de garaje, informales, que están produciendo estos productos porque la inversión para los equipos es muy pequeña y los producen con cartón que no ha sido fabricado con las medidas de seguridad para que sea apto para contener alimentos. Claro. Entonces, la recomendación cuando vayas a comprar empaques es pedir la marca Bioform, que es una marca que tiene el respaldo de la empresa Pamolsa y que cuando compres esta marca vas a saber que tienes toda la seguridad de que estás adquiriendo un producto que no solo es bueno con el medio ambiente, sino que ha sido producido bajo los mayores estándares de calidad e inocuidad. O en todo caso, consultar, ¿no? Que tenga el origen, en todo caso, el bagazo de la caña de azúcar, ¿no? Porque que no sea este producto maderable, como en todo caso porque estamos de una u otra manera, pues, esto siendo mucho más ecoamigables, ¿no? Claro. En el uso de esto. Ahora, tú nos hablabas de que este tipo de empaques de alimentos son mucho más buenos, más amigables con el medio ambiente, pero también pueden terminar en un relleno sanitario. O sea, ¿cómo empieza esa cadena de reciclaje también para que esto no termine pues en un lugar poco adecuado, ¿no? Que finalmente todo depende del consumidor. Sea plástico, reciclable, sea cartón, sea aluminio, vidrio o cualquier material, cualquier producto. Si el consumidor no toma conciencia de su rol y la importancia que él juega en poder hacer que este producto llegue a una cadena de reciclaje, de aprovechamiento o de compostaje, va a terminar un relleno, va a terminar en las playas, va a terminar en el mar, en los ríos, etcétera. Como lo vimos en la playa, ¿no? Todo desperdigado. Ahora, también, Enrique, nos has traído también una muestra de lo que es la circularidad o el reuso del plástico, ¿no? Ahí lo vemos en la esquina, amigos televidentes. ¿Por qué? Porque tienen que conocer nuestro público, nuestros televidentes, de que el plástico se le da una circularidad. No es que se le da un uso y termina en el desecho, no. Hay un trabajo, se le puede dar un segundo, tercer uso, como parte de la economía circular. Así es. Nosotros estamos convencidos de que no hay un material malo, sino una mala gestión de los materiales. Puede haber una mala gestión de los materiales. Entonces, nosotros trabajamos con ecodiseño, buscando que cada producto sea la mejor alternativa, sosteniblemente, pero cada fin es diferente. No es lo mismo utilizar un empaque que vas a consumir algo en el momento, tal vez, como algo que tiene que soportar un delivery, o inclusive, por ejemplo, la agroindustria que utiliza muchos empaques de PET, que finalmente los arándanos, las fresas o cualquier fruta llegan a todo el mundo. Entonces tiene que soportar algo, tiene una cadena que más dura, más
más exigente, ¿no? Entonces ahí el plástico es una buena opción. Y dentro del plástico tenemos alternativas como esta de acá, que es de polipropileno, plástico número 5, que es un producto que es totalmente reciclable y que en el Perú inclusive hay una cadena de reciclaje desarrollada. Y el mismo producto también es muy resistente y es reutilizable. Reutilizable, ¿cómo así? ¿Se convierte en otro producto o en el mismo producto? No, tú en tu casa, por ejemplo, te llega un delivery Okay. en uno de estos empaques y es tan resistente que tú lo puedes lavar y utilizarlo como un tupper, sí, de claro, ahí para llegar a tu casa. Y hay mucho también en el comportamiento de las personas que suelen desecharlo. Muchos se conocen esos empaques como desechables y eso se nos ha metido en la cabeza cuando le podemos dar una segunda vida. Y si en un momento se te rompe, se te malogra y ya no lo puedes utilizar, hay que segregarlo para que llegue a una cadena de reciclaje y que finalmente se pueda convertir en un nuevo producto. Claro, porque se puede convertir en un segundo o un tercer producto, todas las vueltas posibles, ¿no? Sí, el plástico es un material que tiene esas ventajas de que es muy resistente, entonces siempre y cuando sea bien segregado y llegue a la industria correcta, se puede reaprovechar, se pueden fabricar nuevos productos, ya sea el mismo o de otras industrias inclusive. Muy bien, Enrique, por último, ¿cuál es un poco tu recomendación al público? Porque finalmente somos nosotros los que elegimos, ¿no? Elegimos qué material comprar en la tienda el plástico, el Tecnopor, donde está este tipo de empaque de alimentos de cartón. De repente nosotros somos los que al final le damos el visto bueno para que esta cadena de producción sostenible continúe o alentamos a la otra ilegal, no tan amigable con el medio ambiente. Sí, tal cual. Hay que tomar conciencia y hay que informarnos un poco más. Finalmente esos empaques estamos poniendo comida que nos estamos llevando a la boca y que estamos ingiriendo. Entonces, si el empaque es un empaque que está contaminado o no ha utilizado un material adecuado para contener alimentos, nosotros nos estamos contaminando. Y hay que informarnos un poco más también de quién fabrica esos empaques, qué hacen esas empresas, más allá de la producción, cómo dan un beneficio social y ambiental, que no solo es un bienestar económico, ¿no? Sino es buscar desarrollar a las comunidades en las cuales tenemos impacto. Muy bien, y nada más algo chiquito, Enrique, esto demanda también inversión, pero es parte de una política de sostenibilidad, porque podrían ustedes no hacerlo, ¿no? Sí, o sea, es una inversión que venimos realizando, como te comentaba, desde el 2017. Hemos invertido más de 25 millones de dólares en adquirir los equipos y la infraestructura y las instalaciones y la gente para poder fabricar esta línea de productos. Porque efectivamente demanda inversión, pero como te digo, podrían no hacerlo y seguir de repente de manera antigua, pero esto es una política ya de sostenibilidad de cada empresa, así que muy bien por ustedes que sigan avanzando y sobre todo también que el público pueda valorar, ¿no? Pueda valorar ese esfuerzo porque este es el camino que ya la mayoría de empresas está tomando, así que nos toca nada más a nosotros como público saber elegir y darle precisamente reconocer ese trabajo que hacen empresas como la que tú representas. Muchísimas gracias, Enrique. Muchas gracias a ti. Muy bien, agradecemos a Enrique Zarco, director de Responsabilidad Social Empresarial de Pamolsa, con nosotros hablándonos de estos empaques de alimentos, de cartón, de bagazo, de caña de azúcar y también el poder reutilizar algunos otros productos de plástico. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muy bien, amigos, ahora les vamos a comunicar o en todo caso vamos a cerrar ya nuestro bloque Perú Sustentable. Informar que según el último reporte del Fondo Monetario Internacional, la economía mundial crecerá menos de 3% este año. Los dejamos con todos los detalles en el siguiente informe. Uno de los periodos de crecimiento más débiles en las últimas décadas. Eso pronosticó la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. A pesar de la sorprendente fortaleza de los mercados laborales y del gasto de los consumidores en la mayoría de las economías avanzadas, así como de la recuperación tras la reapertura de China, esperamos que la economía mundial crezca menos del 3% este año. Y verán en nuestras perspectivas de la economía mundial que se publicarán la semana que viene, que el crecimiento sigue siendo históricamente débil, tanto ahora como a mediano plazo. El crecimiento global se redujo casi a la mitad del año pasado, llegando a 3,4% a medida que el impacto de la invasión rusa de Ucrania se propagó a la economía mundial, deteniendo abruptamente la recuperación tras la pandemia de COVID-19. Con las crecientes tensiones geopolíticas y una inflación aún alta, una recuperación sólida sigue siendo esquiva.
Y eso perjudica las perspectivas de todos, especialmente para las personas y países más vulnerables. Georgieva agregó que el crecimiento mundial probablemente se mantendrá en aproximadamente 3% durante el próximo lustro, la previsión a mediano plazo más baja desde la década de 1990. Amigos, con esta información llegamos al fin de esta hora informativa de Economía Verde. Muchísimas gracias por habernos acompañado este inicio de semana. Pero no se vaya de la señal de TV Perú Noticias, porque a continuación viene Jennifer Cerecida con TV Perú Noticias. Permiso.